Hola, bienvenidos. Mi nombre es Frank Escobedo y bienvenidos a este podcast número 3, el cual vamos a estar tratando lo que se llama machismo y orfandad. Esperamos que ustedes puedan aprender conmigo las cosas que están sucediendo en toda nuestra historia a través de lo que ha pasado y podamos superar esas cosas en nuestra familia. Así que bienvenidos, nos da mucho gusto de ver que están aquí. Hoy vamos a tratar esta parte muy interesante y al ir nosotros sobre los temas vamos a ver cómo es que se forma el macho y puede ser que empieza desde casa y también su orfandad, porque se siente que es huérfano desde el principio. Todo el crédito al libro, al escritor de Machismo y Matriarcado, que son las raíces tóxicas que marchitan la cultura latinoamericana. En base a esto podemos nosotros ver o vamos a ver cómo es que se forma desde el principio y por qué el sentimiento de orfandad. El machismo da por sentado la superioridad del varón sobre la mujer, no que sea, simplemente se siente superior, que él es el que hace y deshace. Hay un machismo universal, fruto de la caída, y un machismo latino, característico de nuestra cultura. El machismo universal es de la cultura que vino desde Adán y Eva, la cual fue de la caída del pecado en la desobediencia que tuvo Adán hacia Dios. Nuestra cultura celebra mucho el machismo como algo distintivo. El machismo es de fruto de dos orfandades, una espiritual y otra emocional. Vamos a estar viendo estas cosas. El hombre no respeta a su mujer también. No se siente obligado a serle fiel porque la considera inferior. Se vuelve engañoso, mujeriego, infiel. Y sus hijos no lo respetan al ver a un padre que se porta de esa manera. Pero sin embargo van aprendiendo lo que ven en papá. Y eso es lo que va a estar haciendo desde el principio un machito desde el inicio, ¿ok? Sus mujeres se ven forzadas a reemplazarlos en la autoridad porque ellos no se autorrespetan. Por eso es que también veremos cómo es que la mujer toma el rol de la autoridad de la casa porque a él no le interesa. Cuando preguntan por el hijo, él contesta: mujer, ve tú, hazlo. Hay un problema con él, hoy arréglalo tú. Llega un problema a la casa y él le cede la autoridad. Tú ve, mujer, tú arregla eso. Y le empieza a ceder la autoridad sin querer porque el machismo. También esto pervierte, obvio, el orden divino de autoridad para la familia. Es muy interesante cómo esto funciona. Aquí le vamos a dar solo un pequeño repaso. Ahora, en base a esto, pues yo a través de las enseñanzas que doy los domingos aquí en Amistad Cristiana Waukegan, voy como añadiendo cosas. Siempre la respuesta a todos nuestros casos de la vida es lo que le llaman aquí el Evangelio de Jesús. Y estoy hablando de las palabras completas de que Jesús habló para nuestra vida civil, social, familiar y espiritual. Todo está en las palabras de Jesús. Entonces, a eso es lo que me refiero, ¿no? Este libro quisiéramos ampliarlo a lo máximo, nos llevaríamos horas y horas y horas, pero pues son podcasts que solo te traen a pensar en los temas que estamos hablando y cómo pudiéramos mejorarlo. También lo que hoy es añádelo a lo que tú ya sabes y también toma lo que sirve y lo que no, pues también lo desechas, ¿ok? Ahora, ¿cómo el matrimonio es el modelo intuitivo para los otros pactos? No sabemos cumplir nuestros votos, nuestras promesas, ni nuestros pactos. Por eso decimos que este machismo pervierte la autoridad divina. Fallamos mucho a los pactos que hicimos con Dios, a los pactos que hicimos con la pareja el día del matrimonio, ¿sí? El macho puede convertirse también en un adicto sexual. Lo impulsa por un lado la lujuria y por el otro la inseguridad. Cree que el sexo es la única manera de ser varón. Entonces, vamos a ver ciertas cosas aquí y vamos a ir un poco rápido para ver lo que es la orfandad, ¿sí? En el hogar, como podemos ver desde los siglos anteriores, es un lugar donde funcionan patrones ya generalizados
bajo una conducta de machismo. ¿Sí? En este lugar, dice aquí que el machismo y orfandad son hermanos gemelos, porque el macho engendra huérfanos y los huérfanos se conducen como machos patrón que se refuerza de generación en generación. El hombre, como es siempre muy distante de sus hijos, un padre remoto, esto es lo que es el machismo y cómo se va formando la orfandad, que no espera en la mayoría de los casos o no se espera como un verdadero padre. Y los hijos, particularmente los hijos mestizos, desde esos días de españoles con las personas de aquí, se sienten muy separados y distantes por su padre, porque él pertenece a una clase social inalcanzable, lo veían estos mestizos. Para quien es el resultado de una mezcla de indígena con españoles, entonces en el corazón del mestizo domina el sentido de la orfandad. Desde ese tiempo el hijo no se sentía suficientemente digno de andar en los pasos de su padre, jamás lo reconoció en esos días, jamás dijo este es mi hijo, jamás lo validó como su hijo, mi hijo amado, como hizo Dios con Jesús, este es mi hijo amado en el cual tengo yo complacencia. Entonces ahí comienza la orfandad de padre, aunque ahí está, pero el padre es ausente. En esta parte, más allá de la orfandad universal, o sea, de la caída de Adán que se sintió separado del Padre, todo ser humano experimenta por su separación de Dios Padre. En el hogar criollo, como está presente la orfandad emocional, producto de una distancia irreconciliable entre padres e hijos, con todas las inseguridades, temores, zozobra y competencia existente entre huérfanos, todo el síndrome que opera en las características de la orfandad. La zozobra es el hundimiento, es un sentimiento de tristeza e inquietud, ¿verdad? De zozobra, que está literalmente de sobra. Entonces, cuando nosotros vemos estos asuntos, ¿qué pudiéramos hacer? O sea, la respuesta hemos visto que está, y voy a poner nombre a esto, en Cristo Jesús, en vivir una vida acercada de Jesús, del Padre que es nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque es muy importante querer nosotros salir de esa orfandad que se sentía desde los padres y que fue heredándose. Ahora, hay algo en estos días muy interesante que se llama el humanismo, donde las familias piensan que por su educación, que por vamos a echarle ganas, nosotros ya estamos en un tercer milenio, las cosas van a funcionar mejor, tenemos educación y creo que vamos a tener mejor familia, vamos a tratar a nuestros hijos como la educación nos dice ahora, y hemos visto que no funciona. Lo único que funciona es los principios bíblicos establecidos en la Biblia por Cristo Jesús. A través de toda la historia hemos visto en realidad que el Evangelio es la respuesta a toda necesidad del ser humano, pero se lleva en realidad toda una vida para captarlos. O sea, no es solamente de un día oír algo y, sí, Cristo es la respuesta, pero se lleva toda una vida para captar eso, ¿sí? Ahora, nosotros hemos visto que desde el principio nuestras madres fueron muy sufridas, viven frustradas, tristes y solamente toleran a sus maridos, pero no los respetan porque ellos no se hacen respetar. Se conducen de una manera, no se conducen de una manera digna de respeto. De esa manera, de generación en generación, las mujeres inconscientemente crían hijos machistas. Aquí viene. Mamá empieza a enfocarse mucho en su niño, con privilegios, ¿sí? De lo que llamamos dándole preferencia al varón, al sexo fuerte, que entre ellas mismas la niña es el sexo femenino débil. Y de esa manera crían hijas sufridas para aguantar a sus maridos y no para amarlos. Desde el principio le dan todas las cosas la mamá
ya que se siente despreciar al marido, se enfoca en su niñito de quererlo formar porque a él sí lo puede gobernar y le dan toda la libertad que el niño quiere. Mucha atención, mamás. Esto es impresionante cómo funciona. Las mujeres inconscientemente crían hijos machistas con privilegios por ser hijos varones. A las hijas, sírvele de comer a tu hermano, límpiale la mesa a tu hermano, límpiale su cuarto a tu hermano, recógele la ropa, lávale la ropa. O sea, desde el principio, a la hija se le está poniendo que es la criada del sexo fuerte. Ahora, no hay nada malo en tener un rol de esposa, no hay nada malo en tener un rol de marido. Hay dos roles súper importantes aquí. El único balance que puede darlo es Cristo Jesús y te va a llevar una vida de estarlo oyendo y aprendiendo. No es solamente de llegar, ok, Cristo, sí, que ores y que te reúnas un día, dos, y ¿dónde está la respuesta? No, es a través de enseñanzas de toda una vida y al ir captando la cultura de Jesús te va a ir cambiando la mentalidad al hombre y a la mujer, porque el machismo está tan fuerte, surge el feminismo como contrarrestar eso que siempre había estado, y por eso es que la mujer empieza a defenderse por causa del abuso del macho, que no sabe respetar a su esposa de ninguna manera. Dijeras tú, bueno, es que él ya sabe. No, me llevó un tiempo de años y años de aprender lo que te digo. Lo que estoy diciendo es una vida totalmente de tropiezos, pero gracias a Dios y a Cristo Jesús por sus enseñanzas que hemos ido sobrepasando estas cosas y todavía no acabamos. Por eso es que entre más pronto comiences a oír la cultura de Jesús, lo que está en la Biblia acerca de Él, te va a ir cambiando tu mentalidad, ¿sí? Entonces sigamos aquí. Los hijos tienen toda la libertad para irse a la hora que quieran, cuando quieran, con quien quieran y a las fiestas que quieran. A las hijas, no, tú no vas. No vas, no vas y no vas. Y la empiezan a guardar, y ya se empieza a sentir, bueno, así voy a estar yo cuando me case. Impresionante. En dónde empieza y quién hace al machito es mamá en casa. Le empieza a dar todos los privilegios al niño, y como él sí lo puede gobernar aquí y allá, mientras está pequeño, pues lo atiende en todas las cosas, le dice, haz esto, mijo, haz lo otro y todo ello, y lo atiende como un rey, y está formando el machito que cuando se case cree que la esposa le tiene que hacer todo sin que diga nada, y la esposa, como la mamá se quedó en casa toda la vida, no hizo nada de nada. El niño piensa que la esposa debe quedarse siempre en casa, no puede estudiar, no puede salir, y ese machismo que se sembró de los españoles ha dado fruto a través de las edades. Por eso es que resulta el feminismo para poder contrarrestar ese machismo. Entonces, ese patriarcado es lo historial, y el matriarcado es donde mamá gobierna la casa, y ustedes puedan verlo, donde ese matriarcado, ¿quién manda en casa? Pues el papá puede hacer lo que quiera porque es el hombre y según él se sale. Pero en realidad quien hace las decisiones en casa es el matriarcado, completamente fuera del plan de Dios y de un matrimonio que funciona. ¿Cuál es la respuesta? Una vez más, es a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y ahorita estar viendo estas cosas nos hace empezar, ¿qué puedo hacer para dejar yo de hacer eso? Ahora, como te he dicho, hay muchos programas de familiares y que han funcionado hasta cierto nivel, empoderando a las mujeres, que tú haces esto, tú levántate y estudia, y deben de hacerlo, pero sin descuidar la casa. Yo se los digo, en mi casa, mi esposa tiene lo que le llaman aquí su MBA, ¿no? Y su Masters y su Bachelor's y su Associates. Entonces, se llevó toda una vida para poderlo comprender, y a través del tiempo mi deber era de empujarla a que pudiera mejorarse en todo y sacar su educación que ella quería. Ahora, esto no fue de un día a otro, fue a través de un proceso, y te lo voy diciendo para que a ver qué puedas aprender de la vida que estamos nosotros llevando, ¿sí? Así que sin control propio, el hombre naturalmente viola la promesa matrimonial, que para él no fue un verdadero pacto, porque no la tomó en serio, y al hacerlo pierde la autoridad espiritual de Dios.
¿Por qué razón? Porque le prometió de proveer en todo, emocional, físicamente, económicamente, y serle fiel hasta que la muerte lo separe, y es lo primero que hace, romper eso. ¿No te imaginas el problemón, aunque no estés tú en la iglesia, el terrible maldición que trae una infidelidad al matrimonio? Y esto es en general, de cualquier país. Tú dirás, no, es que ese país es liberal y hacen lo que se le antoje. Pues las maldiciones esas están horribles en la familia, destruyéndolas al máximo porque se perdió el pacto que se hizo con Dios y la persona con que se casó. Y entonces, el macho tiene su mamitis, ¿verdad? Siempre mi mamá, porque lo trató como a un rey. Por eso es que siempre busca mucho a su mamá. Entonces, quiere decir entonces que en este machista, el hombre macho, sus propios hijos no lo van a respetar porque saben que él es débil e inconscientemente, y a veces de forma consciente, toman partido por su mamá. Por tanto, el varón muchas veces termina dominado por una mujer fuerte o por una mujer seductora. Esto responde a que es un varón débil por su propio compromiso moral y abdicador. O sea, renunció a su cargo y autoridad. Abdicador. Renunció a su cargo de autoridad que tenía en casa, que tenían allí. Porque no sabe cómo, ahora sí, detener esa autoridad en el hogar. Solo sabe gritar, ser déspota, pero no sabe manejarla, esa autoridad para bien de los demás, como un líder que debe de ser. O sea, aprender a ser líder paterno en realidad es solamente en Cristo Jesús. O sea, yo lo digo porque es la única manera. Hemos tenido y dado consejería a personas muy educadas en Dios y dijeron, hey, háblanos de algo porque pensamos que por nuestra alta educación académica y nosotros íbamos a tener la mejor familia y si estamos para divorciarnos. Entonces dinos algo. ¿Y qué es? Una vez más, la palabra de Dios, la Biblia, los escritos de Jesús, que es lo máximo. Por eso es que Él dijo, vayan y enséñales a ser discípulos, proselitos, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Es la única manera, ¿ok? Y como te digo, esto es a través de muchos años, por eso mis consejerías son a personas que vienen a la iglesia. Si voy a tomar un matrimonio es porque viene a la iglesia, si no, no lo hago porque la enseñanza que yo les dé de un matrimonio son puntos claves y la fuerza se las va a dar Dios a través de adorarle, de aprender semanalmente la Biblia. Es la única manera, ¿ok? Entonces ya que vieron aquí, el hombre perdió, es un abdicador de la autoridad, o sea, la rechazó y se la dio a la esposa. Vienen a cobrar, y contesta, le llaman, tú contéstalo, o sea, le da toda la autoridad. Al último, para decisiones fuertes, de casas, carros, los hijos, con quién se casan, tú hazlo. Ahora, lo único que sí él se amacha es, yo me voy a ir con mis cuates, me voy a ir a tomar y voy a ser infiel, ahí sí, nadie le puede parar, porque recuerda que desde el principio mamá le dio todo el libertinaje que quería, poniendo a las hermanitas o ella misma a hacerle todo a su hijito, y ahí creyó donde dijo, la mujer eso es lo que debe hacer, como mi mamá. Muy interesante, si de algo te ayuda, ¿ok? El rol de autoridad se volteó y de esta manera el machismo se origina de una manera exagerada en América. Gracias al mestizaje entre españoles e indígenas, socava el orden de la autoridad en la familia y en toda la sociedad. Quiere decir, socava, escarbar por debajo de algo y lo deja sin apoyo y queda listo al derrumbe. Qué interesante. O sea, el orden de la autoridad se terminó. El hombre lo socava, quiere decir, le empieza a escarbar abajo, que queda sin cimiento por sus acciones hasta que se derrumba. Muy interesante. La orfandad. Si no respetamos la ley del matrimonio, menos la ley terrenal. Y fallaremos nosotros como líderes. Aquí viene, ¿por qué entonces el huérfano,
la orfandad. Lo que motiva al macho latinoamericano es la profunda orfandad que siente. Por la orfandad le roba su sentido de identidad y lo hace sentirse inseguro, y él se siente huérfano, primero, porque como pecador está separado del Padre Celestial, y hasta que Jesús no vuelva a reintroducir a su Padre, si te fijas cómo ahora tenemos el Padre Celestial, ya no es mi modelo, mi papá, es el Padre Celestial, pero solo podemos ir al Padre a través de Jesús. Por eso aquí en el libro dice que hasta que Jesús no vuelve a reintroducir al Padre, se va a seguir siendo huérfano, espiritualmente hablando, pero además es un huérfano emocional, porque en la inmensa mayoría de los casos la relación de su padre natural es disfuncional, ya que el padre es un marido infiel y mujeriego, no tiene pacto con su esposa y por tanto carece de un compromiso real con sus hijos. Tiene sus emociones, puede sentir amor por sus hijos, pero no puede darles amor. Muy interesante esa orfandad, el cual comienza a recibir el amor de Dios y acatar su autoridad para proveer un modelo, el de ser cabeza y de ejercer su autoridad. Nosotros es la única manera, comenzar a recibir el amor de Dios y acatar la autoridad para proveer ese modelo, el ser de cabeza, huérfano espiritual, separado del Padre Celestial. Recordemos esto, la religión que trajeron los españoles del conquistador le enseñó una fe. Recordemos aquí al hombre dirigida a una mujer en vez de al padre. Entonces, esto infunde mucho en el corazón del hispanoamericano, en todo Iberoamérica, porque ellos sí pueden respetar a una mujer como autoridad por causa que los españoles vieron que aquí quien reinaba era la matriarca en casa, porque el padre ausente. Entonces les traen un modelo para ellos religioso de una mujer a la cual veneran más que al padre criador. Y ahí está ahora sí el problemón tremendo. Sin ver al Padre del cielo como un padre, porque el Padre terrenal es un súper mal ejemplo. Es interesantísimo estas cosas. Cada tema que les estoy hablando nos pudiera llevar muchísimo tiempo para hacerlo, pero más o menos tienes una idea de dónde viene ese orfandad espiritual, ¿sí? El niño en el hogar es un macho, experimenta a su padre como alguien remoto, exigente, arbitrario, incluso puede ser abusador, lo cual llena al niño de un profundo resentimiento y muchas veces reprimido. De esto somos la mayoría de nosotros culpables. Primero, falta de educación, falta de amor, y por no tener a Dios y hacer lo que se nos antoja, reprimimos mucho a nuestros hijos. Dios nos está ayudando muchísimo en eso. Hemos trabajado completamente duro para poder mejorar nuestra vida y la relación con nuestros hijos, que fuimos muy, muy terribles, oprimiéndolos con golpes, con gritos, y solo yo y me respetas, en una manera terriblemente de un machista, ¿sí? Pero todo esto tiene arreglo en Cristo Jesús. Por su inseguridad, vamos a otras cosas. El hombre es mujeriego, pero lo hace para sentirse yo puedo, yo soy el que aquí hace las cosas, para verse bien con sus amigos, para sentirse y comprobar su hombría, especialmente ante el juicio de los otros hombres. Yo aquí reino, o lo van a llamar que es alguien que lo manda a su mujer, alguien que se pone el mandil en casa. En México se le llama mandilones porque traen el mandil puesto, no porque manden mucho. También hay otro afán en el hombre, impulsado por la lujuria. Este es un problema tremendísimo que solamente Dios puede quitar en Cristo Jesús, ¿sí? Y ahí pues es impresionante lo que es eso de la lujuria, que yo traté algo de esto, de cómo evitar una infidelidad el 15 de febrero en la Amistad Cristiana de Waukegan, Facebook, y ahí está una enseñanza impresionante acerca de cómo evitar una infidelidad que tiene que ver con la lujuria. El macho latinoamericano confunde ser varón con ser muy macho. Ha identificado la sexualidad como la única característica de ser el varón y de amar. Sí, es muy inseguro.
Otra cosa, la ilegitimidad que resulta de esta promiscuidad es conocida por todo nuestro continente, en la mayoría de los países. La tasa de ilegitimidad se acerca al 50%, lo cual quiere decir que más o menos la mitad de los latinoamericanos somos legalmente huérfanos porque hemos nacido fuera del pacto de Dios. O sea, hay muchísimo niño nacido con personas que solamente viven juntos, de las infidelidades, y esa es una orfandad también dura en un pequeñito, de saber que no tiene un padre legítimo, y ese es un súper dolor. Bueno, con esta enseñanza de machismo y orfandad en este podcast, espero que les haya ayudado algo para que así podamos mejorar. Este machismo en Latinoamérica realmente es impresionante. Recuerden, no es para nada recomendable, hay que salir de allí. Solamente la esperanza es Jesús para poder salir de todas estas cosas, mejorar relación como padre, mejorar tu vida como persona, echar fuera la orfandad, tomar al Padre Celestial. Él dijo: yo soy padre de huérfanos y defensor de las viudas. Está un verso en la Biblia, y esas son las cosas que te van a cambiar viendo a Dios como Padre. Jesús te puede reintroducir al Padre. Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Así que esa es nuestra única salida, y ya sabes, aquí encontrarás todos los domingos. Lo estamos viendo en nuestra página de Facebook, cómo puedas tú mejorar tu vida en tu casa todos los días y tu relación con el Padre en Cristo Jesús. Machismo y orfandad. Esta es la tercera sesión. Esperamos que te guste mucho, y gracias porque nos has acompañado hoy en este día, para así de esa manera mejorar mucho más. Muchas gracias. Nos vemos en la cuarta.